No puedo dormir, la luna me espía. Susurra secretos de otra galaxia. Avisa en la noche la voz que guía. Historias que flotan en niebla sombría. Ovnis que cantan, estrellas susurran, arte y misterio en sombras murmuran. El ritmo urbano, el miedo al rincón, la risa, el amor, un mundo en canción. No cierres los ojos, escucha el vibrar. Pavis tiene mundos por revelar. De la cocina al cine, del rap al terror, no puedo dormir. Bienvenido al sabor. Antes de empezar este episodio, quiero que hagas algo. Apaga la luz, ponte los audífonos y por los próximos minutos olvídate de todo lo que crees saber. Porque esta historia no trata solamente de fútbol, mi gente. No trata solamente de un balón. No trata solamente de una copa. Esta historia habla de poder, de dinero, de política y de intereses de millones de personas viendo exactamente el mismo partido, pero saliendo con una versión completamente diferente de lo que ocurrió. Porque mi gente, hay quienes dicen que el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Que durante 90 minutos todo se decide por talento, estrategia y pasión. Que 11 jugadores contra 11 escriben la historia. Pero, ¿qué pasa cuando ese partido mueve miles de millones de dólares? ¿Qué pasa cuando patrocinadores, cadenas de televisión, gobiernos, federaciones y la FIFA tienen los ojos puestos solo sobre un solo encuentro? ¿Qué pasa cuando el evento deportivo más importante del planeta termina y en lugar de hablar del campeón, el mundo comienza a hablar de conspiraciones? Porque mi gente, eso fue lo que exactamente ocurrió. La final del mundo 2026 debía de haber sido recordada únicamente por el fútbol. España contra Argentina. Dos gigantes, dos estilos, dos historias completamente diferentes. 90 minutos para decidir quién escribiría su nombre en la historia. Pero mi gente, apenas sonó el silbatazo final, alguien en automático cambió. Las redes sociales explotaron. Los videos comenzaron a hacerse virales. Y las teorías aparecieron una tras otra. Las personas empezaron a dejar a analizar el marcador. Comenzaron a analizar las miradas, las lágrimas, los abrazos, los silencios y hasta las declaraciones. Los gestos. Cada segundo comenzó a verse cuadro por cuadro, como si millones de detectives estuvieran buscando una pieza que faltaba en el rompecabezas. Y mientras más personas observan, más preguntas aparecían, mi gente. ¿Por qué Cristiano Ronaldo había dicho semanas antes que se retiraría con la conciencia tranquila? ¿Por qué esa frase tomó tanto significado después de la final? ¿Por qué Lionel Scaloni rompió en llanto durante la conferencia de prensa? ¿Por qué un hombre completamente destruido es el que él parecía? ¿Por qué algunos jugadores españoles levantaban la Copa del Mundo, pero para muchas personas como que no transmitía la alegría que normalmente tiene un campeón del mundo, mi gente? ¿Por qué miles de aficionados comenzaron a decir que algo no cuadraba? ¿Hubo, mi gente, realmente decisiones arbitrales polémicas? ¿Existieron presiones? ¿Hubo interés oculto?
O mi gente, simplemente el Internet convirtió una final histórica en la conspiración más grande del fútbol moderno. Y gente, aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando millones de personas observan el mismo evento y cada una construye una historia muy distinta, algunos aseguran que todo fue completamente normal. Otros creen que hubo errores, pero errores arbitrales como en cualquier otro partido. Y hay quienes están convirtiendo o están convencidos de que detrás de cámaras ocurrió algo que jamás veremos. Así que hoy, mi gente, no vamos a decirte qué debes de creer. No vamos a intentar convencerte de ninguna teoría. Y mucho menos vamos a afirmar cosas que no han sido ni siquiera comprobadas. Pero lo que sí vamos a hacer es recordar cada detalle, cada declaración, cada conferencia de prensa, cada imagen, cada video, cada momento que hizo que millones de personas se preguntaran si realmente vieron todo lo que ocurrió aquella noche. Porque la historia nos ha enseñado una cosa. Y es que muchas veces la verdad tarda años en salir a la luz. Y mientras ese momento llega, gente, solo existen preguntas. Preguntas que siguen sin respuesta. Preguntas que mantienen despierto a miles de personas. Y gente, si tú estás escuchando este episodio, probablemente eres una de ellas. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñame a descubrir qué pasó realmente durante la final del Mundial 2026. O al menos todo lo que sabemos hasta ahora. Porque cuando las cámaras se apagan, mi gente, es cuando comienzan las historias que nadie quiere contar. Yo soy Pavis García y esto es No Puedo Dormir. Celebre otro campeonato más. Hay finales que en el alma nunca van a terminar. Si hoy le preguntas a cualquier persona quién ganó la final del Mundial 2026, probablemente te responderán sin pensarlo que España. Pero si le preguntas qué fue lo que realmente pasó aquella noche, la respuesta cambia por completo. Porque para millones de personas, gente, este partido nunca terminó cuando el árbitro hizo sonar el silbato final. Ese fue apenas el comienzo. Las primeras horas después de la final fueron extrañas. Las redes sociales dejaron de hablar del campeón y comenzaron a llenarse de preguntas. Y gente, eso no es normal. Generalmente después de un mundial, las conversaciones giran alrededor del gol ganador, la celebración, el héroe del partido o la fiesta del país campeón. Pero esta vez ocurrió algo muy diferente, gente. Ya que en cuestión de minutos comenzaron a aparecer videos ralentizados, fotografías analizadas cuadro por cuadro y fragmentos de entrevistas, capturas de pantalla, teorías, miles de teorías, y todas parecían intentar responder una sola pregunta. ¿Qué fue lo que no vimos? Mientras algunos celebraban el campeonato de España,
otros comenzaron a notar detalles que según ellos no encajaban. ¿Por qué Lionel Scaloni tenía el rostro completamente desencajado, incluso antes de entrar a la conferencia de prensa? ¿Por qué Lionel Messi parecía mucho más serio de lo habitual durante momentos del encuentro? ¿Y por qué algunos jugadores españoles celebraban con menos euforia de la que el mundo esperaba de un campeón del mundo? ¿Por qué Cristiano Ronaldo semanas antes del torneo dijo que se retiraría con la conciencia tranquila? Gente, una frase que después sería interpretada de cientos de maneras distintas. Y entonces comenzó algo que Internet hace mejor que nadie: conectar puntos. Aunque muchas veces esos puntos no tengan relación entre sí, en pocas horas aparecieron videos con millones de reproducciones asegurando que la FIFA había decidido al campeón desde antes. Otros afirmaban que existían intereses económicos gigantescos detrás del resultado. Incluso hubo quienes aseguraban que algunos gestos entre jugadores demostraban que ellos sabían algo que el público desconocía. Pero mi gente, aquí es donde deberíamos hacernos una pausa muy importante. Hasta el día de hoy no existe evidencia pública que demuestre que la final estuvo arreglada o manipulada. Las investigaciones periodísticas, los comunicados oficiales y los análisis arbitrales han señalado jugadas polémicas, como ocurre en casi todos los mundiales, pero ninguna prueba concluyente ha confirmado una conspiración. Entonces, ¿por qué tantas personas siguen convencidas de que ocurrió algo extraño? La respuesta no está quizás en el partido, sino está en la forma en la que nuestro cerebro busca explicaciones cuando representa un evento tan importante. Cuando una final del mundo termina de una manera inesperada, cuando una leyenda puede estar viviendo su último mundial y cuando las emociones están tan al límite. Es normal, gente, que cada gesto, cada lágrima y cada silencio parezcan escondites a un significado mucho más profundo. Pero eso no significa que realmente lo escondan. O quizás sí. Y justamente por eso estamos aquí, mi gente. Porque esta noche vamos a revisar cada uno de sus momentos. No para alimentar rumores, no, sino para descubrir por qué millones de personas todavía sienten que aquella final dejó más preguntas que respuestas. Y créeme, lo más extraño de esta historia ni siquiera ocurrió dentro de la cancha. Mesa sin parar de correr, anota las órdenes sin nada perder, y cuando hay problema lo sabe arreglar, porque tiene magia para trabajar, y todos la buscan cuando quieren pedir, si algo hace falta ya lo va a conseguir. Ay, la mesera del lugar nunca deja de caminar, con su charola va y viene, siempre tiene algo que hacer. La mesera, ay, la mesera del lugar hace reír hasta el más serio del bar, entre refresco, risas y canción, se ganó todito el corazón. Suena la cocina, suena el timbre otra vez, ya le pidieron 20 cosas de una vez, una hamburguesa, unas papas también, y la cuenta de la mesa número 100, pero ella responde con buena actitud, aunque el turno venga cargado de estrés. Hay frases que pasan desapercibidas, mi gente, y hay otras que con el paso del tiempo parecen adquirir un significado completamente diferente. Y eso fue, mi gente, exactamente lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo. Semanas antes del Mundial, durante una entrevista, habló sobre su carrera, sobre lo que había conseguido y sobre el momento en que finalmente decidiría decir adiós al fútbol. Pero hubo una frase que en ese momento casi nadie tomó demasiado en serio.
Cristiano dijo que cuando llegaría el momento de retirarse se iría con la conciencia tranquila. Nada más. Una frase aparentemente normal. La declaración de un futbolista que sabe que su carrera está llegando a su final. Y sin embargo, después de la final del Mundial, esa misma frase comenzó a viralizarse por todas partes. Miles de videos en TikTok, Reels en Instagram, publicaciones en Edge, canales de YouTube. Todos hacían la misma pregunta. ¿Qué quiso decir realmente Cristiano? Algunos aseguraban que simplemente hablaba de su trayectoria. Después de todo, ganó la Champions League, ligas en varios países, una Eurocopa con Portugal y rompió prácticamente todos los récords posibles. Sería lógico pensar que hablaba de eso, pero Internet tenía otra teoría muy diferente. Muchos comenzaron a decir que Cristiano sabía que el fútbol moderno estaba cambiado. Otros afirmaban que hablaba de intereses dentro de la FIFA. E incluso mi gente, hubo quienes aseguraban que conocía cosas que el público jamás va a saber ni sabría. Y gente, conforme pasaban los días, las teorías crecían. Algunas editaban las entrevistas, eliminando parte del contexto para hacer parecer que hablaba específicamente del Mundial. Otros añadían música de suspenso y narraciones misteriosas. Y poco a poco una frase completamente normal comenzó a verse como una propuesta vista de una conspiración. Pero aquí aparece una pregunta mucho más interesante, mi gente. ¿Por qué nuestro cerebro, hace eso? ¿Por qué una frase que parecía insignificante termina convirtiéndose en una prueba para miles de personas? Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación. Y es que es el hecho de cuando creemos que existe una conspiración y comenzamos a buscar cualquier detalle que parezca confirmarla o asegurarla. Y más sin embargo, y sin darnos cuenta, ignoramos todo aquello que apunta hacia una explicación mucho más sencilla. Pero eso no significa, mi gente, que todas las dudas sean falsas, ni que todas las teorías estén equivocadas. Más bien significa, gente, que debemos tener cuidado antes de convertir una coincidencia en una evidencia. Sí, gente, porque hasta el momento no existe ninguna prueba pública que indique que Cristiano Ronaldo conocía algún supuesto arreglo o resultado oculto del Mundial. Lo único confirmado es que pronunció esa frase y que después de la final millones de personas comenzaron a interpretarla de manera completamente diferente. Y gente, quizá eso sea lo más fascinante de toda esta historia. No la frase, sino cómo unas cuantas palabras fueron suficientes para encender una de las teorías más grandes que ha vivido el fútbol moderno. Y gente, si hubo un momento si hubo un momento que realmente hizo que el mundo entero se detuviera. Y no fue una entrevista, fue una conferencia de prensa. Porque mientras algunos discutían la frase de Cristiano, Lionel Scaloni entró frente a los micrófonos y rompió en llanto. ¿Acaso las lágrimas de Scaloni fueron una derrota o el peso de un secreto? Hay imágenes que durante apenas unos segundos,
Hay imágenes que duran apenas unos segundos, pero existen imágenes, gente, que quedan grabadas para toda la vida, para la historia. Y una de ellas ocurrió pocos minutos después de que Argentina perdiera la final del Mundial del 2026. Mientras los jugadores abandonaban lentamente la cancha, las cámaras comenzaron a buscar a Lionel Scaloni. No estaba gritando, no estaba reclamando, no estaba buscando culpables. Simplemente caminaba con la mirada perdida. Como si todavía intentara entender lo que acababa de ocurrir. Al principio nadie le dio demasiada importancia, pero después de todo, había perdido una final del Mundial. Cualquier entrenador estaría devastado, pero todo cambió cuando apareció frente a los periodistas, mi gente. Apenas comenzó la conferencia de prensa, algo llamó la atención de millones de personas. Su voz era diferente. Hablaba despacio y tenía una respiración o respiraba profundamente entre cada respuesta. Miraba constantemente hacia el suelo y por momentos parecía hacerse un enorme esfuerzo para no romperse, hasta que finalmente ocurrió. Las lágrimas comenzaron a aparecer y no fue un llanto exagerado. No golpeó la mesa, no perdió el control. Fue muchísimo más extraño que eso. Fue el llanto silencioso de alguien que parecía cargar un peso enorme sobre los hombros. Y fue precisamente ese momento el que hizo explotar las redes sociales. Ya que miles de personas, mi gente, comenzaron a preguntarse exactamente lo mismo. ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué lloraba realmente? Y la explicación más lógica era evidente. Había perdido el partido más importante de su carrera. Había visto terminar un sueño. Había trabajado durante años para volver a levantar la Copa del Mundo. Y en cuestión de 90 minutos, todo terminó. Además, gente, para muchos, aquella podía ser la última gran noche de Lionel Messi con la camiseta de Argentina. Y es que no solamente estaba perdiendo un mundial, estaba cerrando una de las etapas más importantes en la historia del fútbol argentino. Y esa explicación por sí sola tendría sentido. Pero no, Internet nunca se conforma con la explicación más sencilla, gente. Porque muy pronto comenzaron las teorías. Algunos aseguraban que Scaloni lloraba porque sabía algo que nunca podría contar. Otros afirmaban que durante la conferencia parecía tener miedo de responder ciertas preguntas. Y hubo quienes incluso analizaron cada movimiento de sus manos, cada respiración, cada pausa, cada mirada, como si intentaran descubrir un mensaje oculto. No puedo dormir, la luna me espía. Susurra secretos de otra galaxia.